la pregunta que siempre nos hemos hecho, ¿un cristiano puede perder la salvación? Entonces vamos a seguir con esa tónica, a ver cuál doctrina es la que acogemos cada uno conforme a la palabra de Dios. Hay dos doctrinas, una dice que sí se puede perder, un cristiano puede perder la salvación, y hay otro que dice que un cristiano una vez recibe a Cristo en su corazón no puede perder la salvación. Tenemos que mirar cuáles son las ventajas. El que dice que sí se puede vivir, sí se puede perder la salvación, tiene unas ventajas. ¿Cuáles son las ventajas de decir que el cristiano puede perder la salvación? De no vivir confiado, no creer que ya es salvo, ya puede hacer lo que quiera, ¿verdad? Se mantiene ahí en obediencia a la palabra porque puede perder la salvación. Evita la vanagloria, ¿sí? Cuando sabemos que podemos perder la salvación. Y crea la necesidad de una dependencia total de Cristo en todo momento. Pero también tiene desventajas. ¿Cuáles son las desventajas de creer que podemos perder la salvación? Que obedecemos la palabra por miedo. Miedo, voy a perder la salvación. No puedo hacer eso, hermanito. No puedo mirar para allá porque pierdo la salvación. Todo por miedo. Y Dios no quiere que hagamos las cosas por miedo, sino por amor. Amor. Siempre obedezcamos por amor. También podemos caer en religiosidad porque debemos complementar la obra de Cristo. O sea, la obra de Cristo no es completa. Tenemos que hacer otras obras. Además de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, tenemos que hacer otras obras para obtener la salvación. Entonces, caemos en una especie de religiosidad. Terminamos siendo como algo así los fariseos. Los fariseos, además de los 10 mandamientos, tenían 300 normas más. Entonces, hay que mirar con detalle cuál doctrina abrazamos. Entonces, la salvación depende de las obras de Cristo y también de nuestras buenas obras. Pero hay una contradicción. La salvación no es por buenas obras. ¿Amén? Nadie puede ganar la salvación por obra. Pero, si por malas obras perderla, se empiezan a presentar contradicciones en la misma doctrina. Podemos caer en un judeocristianismo. ¿Qué es judeocristianismo? Es el mecanismo, que es necesaria la iniciación del judaísmo para entrar al cristianismo. Tenemos que hacer unas obras para poder ser cristianos. Y eso el apóstol Pablo la abolió. El apóstol Pablo decía, no tenemos que convertirnos en judíos para ser cristianos. Él dijo, no señor, los judíos son judíos y los cristianos son cristianos. Los judíos tienen que convertirse a cristianos y los gentiles convertirse a cristianos. En otras palabras, existen 3 grupos de personas espiritualmente hablando. Por un lado los judíos, por otro lado los que no tienen religión, que son los gentiles, y por otro lado el pueblo de Dios, que está conformado por gentiles y por judíos. ¿Ven? Entonces, podemos caer en un judaísmo-cristianismo. Pero también vamos a mirar la otra cara de la moneda que dice que una vez salvo, siempre salvo. O sea que el cristiano no puede perder la salvación. ¿Por qué? Tiene ventaja. Obedecemos por amor. Ya usted tiene a Cristo en su corazón. Usted si obedece la palabra, lo obedece por amor a Cristo, no por miedo. Lo obedece por amor. La salvación, sabe que la salvación está sellada por la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. No importa lo que yo haga, pero por amor a Cristo, yo no voy a volver al lugar donde estaba, de donde me sacó el Señor. ¿Ven? Pero también tiene desventajas. Desventajas. ¿Cuáles son las desventajas? Que puede crear un falso orgullo fariseico. Creer, ay no, ya yo soy salvo y este no, este es un tremendo pecador. Yo soy salvo, ya yo recibí a Cristo y yo soy salvo. Puede crear un falso orgullo. También podemos caer en vanagloria, que casi es lo mismo, vanagloria y un falso orgullo. Y también podemos caer en libertinaje. Ya yo soy salvo, entonces yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Esa es la otra cara de la moneda. Salvo siempre salvo, el que peca es el cuerpo, pues ya Cristo me salvó y yo puedo hacer lo que yo quiera. Tampoco, esos extremos tampoco. O sea, los dos tienen cosas positivas, los dos tienen cosas negativas. Los dos llevan un extremo que no podemos caer en ninguno de ellos. No podemos caer en una religiosidad, pero tampoco podemos caer en un libertinaje de la doctrina de salvo siempre salvo. Entonces tenemos que escudriñar más la palabra de Dios para ver quién tiene la razón y cuál es lo que nos dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos que partir de que tenemos seguridad de la salvación. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros estamos seguros de que somos salvos? Es la pregunta. Si a uno le preguntara, ¿usted es salvo? Uno ¿qué hace? Y piensa, no, yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia, yo. O sea, yo soy salvo porque yo hago obras. Ahí viene la pregunta. Nosotros somos salvos, sabemos que somos salvos por amor. Por amor, ¿qué hacemos? Leemos la Biblia. Muchas personas dicen, yo no entiendo la palabra. Bueno, pídale a Dios y le dará sabiduría. Pero que haya un amor hacia leer la palabra de Dios es un indicativo de que usted es salvo.
Que haya amor por orar, por hablar con Él, porque cuando nosotros leemos la palabra de Dios, Dios nos habla a nosotros, buscamos lo que quiere el Señor de nosotros. Y cuando nosotros oramos, le hablamos al Señor, pero por amor, no por obligación. Cuando nos reunimos en la iglesia, estamos compartiendo ese amor que tenemos para con Dios y para con los hermanos. Eso es otro indicativo de que somos salvos. Usted quiere congregarse, usted quiere estar con los hermanos. ¿Por qué? Porque en los hermanos está el amor de Cristo. Entonces, eso es otro indicativo de que usted es salvo. Pero hay un indicativo importante que mucha gente pasa por alto, que cuando uno es salvo, quiere que otras personas sean salvas. O sea, que predica la palabra de Dios. Anda con afán de predicar. Hace un balance en la mañana. ¿A quién le voy a predicar, Señor? Pues muéstrame a quién voy a predicarle. Y en la noche, hace un balance a quién le predicó. ¿Y qué tenemos que hacer para, si fallamos ese día, qué tenemos que hacer para poder llegar a otras personas? Tenemos que hacer balance todos los días. Por eso que yo le digo, ustedes tenemos que tener partir de una actitud de campaña. Tenemos que todos los días estar en campaña. Desde que nos levantamos, Señor, dame la sabiduría, ponme las personas, ábreme el entendimiento para poderle predicar. Dame la palabra que necesita determinada persona para llegar a ella. Esa actitud tenemos que tenerlos todos. Y eso es indicativo de que usted es salvo. Miren los indicativos de que usted es salvo. Primero, quiere leer la Biblia. Quiere orarle al Señor. Quiere congregarse y quiere que otras personas sean salvas. Porque si usted no quiere que otras personas sean salvas, siento decir que usted no es salvo. Entonces, esos son los frutos del Espíritu. Entonces, ¿cuál es el mayor fruto del Espíritu que podemos nosotros dar? Dominar las obras de la carne. Mayor fruto del Espíritu. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Ese también es otro indicativo de que estamos dominando la carne con base en el amor de Cristo. Hay muchas doctrinas que fundamentan de que la salvación se puede perder. Un fundamento doctrinal y bíblico de que la salvación se puede perder. Busquemos Mateo 24:13. Toda enseñanza tiene que comenzar con la palabra de Dios y vamos a comenzar ahora sí la enseñanza. Esta era una introducción para llegar a este versículo. Mateo 24, verso 13. Mas el que persevera hasta el fin, ese será salvo. En otras palabras, tenemos que guardar la salvación. Tenemos que hacer obras que nos lleven también a la salvación, además de la obra de Cristo. Eso es lo que se entiende enseguida a primera instancia. O en otras palabras, tenemos que cuidar la salvación con temor y temblor. ¿Amén? Entonces, eso nos dice Mateo 24, verso 13. El que persevera hasta el fin, eso será salvo. Pero eso será lo que quiere decir este versículo. Vamos a escudriñar más. Vamos a hacer lo que se conoce en teología, un estudio hermenéutico de ese versículo. Vamos a comenzar desde el verso 3 de ese capítulo 24. Las señales antes del fin. Mateo 24, verso 3. Vamos a llegar hasta ese versículo para escudriñar qué quiere decir ese versículo. ¿Por qué? Porque es que, mire, hay muchas cosas que en la iglesia cristiana se han enseñado como verdad, pero son mentiras. ¿Qué es una verdad? Una verdad es partir de lo que nosotros consideramos, de lo que estamos viendo en un momento dado y lo comparamos con lo que tenemos en la mente. En otras palabras, que la verdad está en función de lo que tenemos en la mente. Por eso muchos cristianos le dicen, ¿a ti te lavaron el cerebro? ¿O no les han dicho? A ustedes les lavaron el cerebro, porque están viendo las cosas de otra forma. Anteriormente, ¿qué nos gustaba? Estar con una botella de ron, estar en una fiesta. Eso era el deleite de nosotros. Ahora el deleite de nosotros es estar reunidos con los hermanos, leer la Biblia, orar. Ese es el deleite. O sea, nos lavaron el cerebro y efectivamente cambiamos la manera de pensar. El problema grande está aquí en nuestra mente. Por eso la palabra de Dios nos renueva. Renovaos en el espíritu de vuestra mente conforme a la palabra de Dios, las enseñanzas. Y la mentira es lo que es inconforme no tiene conformidad entre lo que usted está analizando con lo que tiene en su mente. Usted, si yo le digo que este púlpito es blanco, usted dice, este púlpito es negro. Porque usted lo compara, este color con el del carbón que viene negro. Y usted, no puedo decirle yo que este púlpito es blanco. Pero sí hay mentiras que son sutiles que se parecen a la verdad. Y esas son las que tenemos que identificar solamente a través de la palabra. Porque hay muchas cosas que a nosotros nos parecen verdad, pero cuando empezamos a estudiar la palabra, resulta que son mentiras. O hay otras cosas que nosotros consideramos mentira y cuando estudiamos la palabra vemos que es verdad. Entonces, el que nos dice qué es verdad y qué mentira es la palabra de Dios. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. La batalla espiritual la tenemos aquí en nuestra mente. Tenemos que cambiar la forma de pensar para poder cambiar la forma de actuar. Nosotros no podemos cambiar la forma de actuar si no cambiamos la manera de pensar. Entonces, eso es lo importante. Entonces, vamos a analizar las señales del fin. Mateo 24, verso 3.
Antes también quiero decir, en el cristianismo se han dicho muchas grandes mentiras y hemos aceptado como verdades. Como por lo menos una gran mentira que se ha aceptado como verdad es que todos somos hijos de Dios. Falso, no todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Cuando empezamos a estudiar la palabra de Dios, vemos que no todos son hijos de Dios. Hijo de Dios es aquel que ha aceptado a Cristo, que es el unigénito, el verdadero Hijo de Dios, y lo ha aceptado en su corazón como su Dios, como su Señor. Se hace coheredero con Cristo. En otras palabras, nos hacemos hijos por adopción de Dios. Pero entonces, no todos son hijos de Dios. Algunos son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque obedecen a la carne. Y el mismo Jesucristo lo dijo, ¿verdad? Hijos de Satanás. Entonces, cuando estudiamos la palabra de Dios, vemos que esa es una gran mentira que nos ha enseñado la iglesia tradicional. Todos somos hijos de Dios. Falso. Otra gran mentira. Tengo que cambiar mi forma de vivir para ser cristiano. Tengo que dejar esto, tengo que dejar de ir a fiestas, tengo que cambiar mi forma de vestir para ser cristiano. Para ser cristiano usted no tiene que cambiar nada externo. Tiene que cambiar aquí su mente primero, su espíritu, su alma. Y cuando usted cambia su manera de pensar, obviamente empieza a cambiar su manera de actuar. Entonces, para ser cristiano no hay que dejar nada, ni las imágenes siquiera. Las imágenes las va destruyendo usted con el tiempo. Entonces, no tenemos que dejar nada. Así como estamos bien. Simplemente todo lo vamos haciendo por amor a Él. No hay que dejar nada. En la medida que conocemos la palabra de Dios, Dios nos va renovando y nosotros vamos viendo, yo por qué hago esto y por qué hago aquello. Pero nosotros no podemos decirle a una persona que está comenzando, comparémonos con nosotros, ya estamos adultos y un bebé, decir, tú no hagas esto, tú no puedes hacer esto, porque lo hacemos es que se vaya de la iglesia. Muchas personas andan con muletas, espiritualmente hablando. Usted no le puede quitar las muletas a esta persona porque se cae. Déjela con las muletas. El mismo Señor le va dando el convencimiento para que suelte las muletas. ¿Qué tenemos que hacer los cristianos nosotros? Predicar a Cristo, nada más. No combatir otras doctrinas, no combatir, aunque la veamos mal, usted quédese callado, presente a Cristo nada más. O nosotros hacemos más la obra que Cristo, ¿no? ¿Verdad? Cristo es el que nos cambia a través de su poderoso Espíritu Santo. Él es el que convence de justicia, de pecado y de juicio. Nosotros no convencemos a nadie. Nosotros nada más nos mandaron a predicar, a enseñar sobre Cristo. Cristiano es el que habla de Cristo. Así como el juniorista. ¿Quién es un juniorista? ¿Que habla de junior? A toda hora anda hablando de junior, anda hablando de los jugadores, del nuevo técnico, de quién es el dueño del junior. En fin, todo es puro junior. Entonces, nosotros, ¿por qué hablamos de otra cosa que no sea de Cristo? Tenemos que hablarles de Cristo. No hable de otra doctrina. Hable siempre de Cristo. Entonces, de ahí sacamos conclusión de que el cristianismo no es religión. El cristianismo es una forma de vivir conforme a la palabra de Dios. En el cristianismo es la relación más amorosa que nosotros podemos tener con Dios. Y empezamos también a ver otras doctrinas que eran mentiras o que son mentiras conforme a la palabra de Dios, como atar, reprender demonios y cosas por el estilo, ¿sí? Porque nosotros solamente podemos reprender a las personas que dependen de nosotros, pero el demonio está hecho para hacer maldades. ¿Cómo vamos a reprender un demonio? El único que puede reprender un demonio es nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros nos sometemos a Dios, resistimos al diablo, él termina huyendo solito, se va solito, él coge su maleta y se va sin que lo reprenda. Cuando nosotros nos sometemos a Dios. Entonces empezamos a entender que hay muchas cosas que nos han enseñado como verdad, pero que son mentiras, producto de una tradición religiosa. Amén. Entonces, ahora sí vamos a ver las señales del fin. Mateo 24, verso 3. Y estando él sentado, obviamente nuestro Señor Jesucristo, y él estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Hay dos cosas de las cuales nosotros tenemos certeza como cristianos. Una, la segunda venida de Cristo y el fin del mundo. Todo el mundo quiere saber cuándo viene Cristo, todo. Y de ahí han salido muchísimas doctrinas que se han estrellado, por así decirlo, tratando de vaticinar cuándo viene Cristo. Otros quieren saber cuándo es el fin del mundo. Pero sabemos que eso no lo podemos saber, porque así como en los días de Noé, así será la venida del hombre. No van a saber en qué momento es. ¿Cuándo sucederá el fin del mundo? La palabra de Dios nos dice, en Mateo 24, 14, dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. O sea, tiene que predicarse todo el evangelio. Eso lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Sigue diciendo el verso 4 del capítulo 24. Respondió Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe.
Jesús está advirtiendo aquí de las falsas doctrinas. Van a venir muchas falsas doctrinas. Y esa falsa doctrina se puede encuadrar en varios aspectos. Miremos el primero. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. O sea, vienen muchas personas que van a presentar otra verdad diferente a la que está aquí en la palabra. Esos son los falsos cristos, los que vienen a enseñar otra verdad. Hay muchas personas que están esperando el Mesías, hay muchas doctrinas que están esperando el Mesías. El Mesías ya llegó y el Mesías dejó plasmada su palabra y su palabra es la verdad. Por eso nosotros partimos de que Jesucristo es la verdad. Sigue diciendo el verso 6, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os perturbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Sigue diciendo el verso 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. O sea, que estas falsas doctrinas van a traer rumores de guerra, pestes, hambres y terremotos, para que nosotros quitemos la confianza de Cristo y empecemos a atormentarnos por lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Vean, la palabra de Dios nos dice, caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. No tenemos que preocuparnos por la guerra. La falsa doctrina dice, mira, hay guerra aquí, mira, hay guerra allá, mira, cuidado, pendiente, mira lo que está pasando en Irán, mira lo que está pasando en el Medio Oriente, mira lo que está pasando en Venezuela. Usted esté tranquilo, caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, dice la misma palabra de Dios. Tu corazón debe estar tranquilo, no temerá mi corazón, aunque se levante guerra, yo estaré confiado en el Señor. Usted no le presta atención a los rumores de guerra, esas son una falsa doctrina, que hace que usted quite la confianza que tiene en Dios para entrar en un temor porque está viendo las circunstancias externas. El verdadero cristiano está confiado en Cristo. A nosotros no nos mueve la política ni lo que está sucediendo en la política. El cristiano debe ser apolítico. Otra falsa doctrina, mire lo que sigue diciendo el verso 8. Y esto será el principio de dolores. O sea, que la falsa doctrina va a ser otra verdad que nos van a presentar, los falsos cristos. Los rumores de guerra, las pestes, las pestilencias, los terremotos. Y como consecuencia de eso van a venir otras cosas. ¿Cuáles son las otras cosas que van a venir? Sigue diciendo el verso 9. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. O sea, que esa falsa doctrina, basado en otra verdad, en rumores de guerra, en pestes, pestilencias, vendrán los acosos del mundo contra los cristianos. El mundo va a acosarnos, nos está acosando ya, a muchas personas las acosa en sus trabajos, en los lugares que se desenvuelven por ser cristianos, pero el mundo, no los cristianos. Amén. Y vamos a sentirlo, y eso es normal que se sienta. Si a Cristo lo aborrecieron, ¿cómo no nos van a aborrecer a nosotros? Aborrecieron a nuestro maestro, ahora nosotros que somos los discípulos, ¿no creen que nos van a aborrecer también? Con mucha más razón, porque somos sus discípulos. Y mire lo que sigue diciendo después, este es el verso que más me llama la atención, el verso 10. Mire lo que dice el verso 10, 24, 10 de Mateo, dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Unos a otros se aborrecerán. ¿De quién está hablando aquí? De cristianos. Unos cristianos se aborrecerán con otros cristianos. Rencores entre hermanos, entre personas que se llaman cristianos. Los pentecostales nos gustan los trinitarios nos gustan los adventistas nos gustan, en fin, todos se atacan unos con otros. Los unicitarios le dicen a los trinitarios que son diabólicos porque se creen en la Trinidad y la Trinidad es del Dios Mamón y en fin sacan una cantidad echándose unos con otros. Los trinitarios le dicen que son judaicos porque creen en un solo Dios, así como los judíos. Entonces se empiezan a tirar unos con otros. Si Cristo vino a unirnos, no a separarnos. El hecho que usted crea que Cristo, Dios son tres, o sea uno, eso no va a perder ni va a ganar la salvación por eso. Es vivir una vida conforme a su enseñanza. Independientemente si Dios es tres o Dios es uno. Independientemente de que si son dos personas y es un solo espíritu, como dicen los mormones. Independientemente de eso, el Cristo lo que quiere es que vivamos conforme a su palabra, no que peleemos entre nosotros. Esos son señales del fin. Y vemos que los cristianos se encargan de eso, se tiran unos con otros, se trata hasta de satanistas. A Cristo le dijeron que tenía demonios. ¿Quiénes dijeron que tenía demonios? ¿Quiénes le dijeron a Cristo que tenía demonios? Los mismos judíos que supuestamente estaban esperando el Mesías. Dijeron, tú tienes demonios. Y hemos visto pentecostales diciendo a los trinitarios que están llenos de demonios.
que creen en un Dios trino, que es el Dios de los masones. Cuando Cristo vino a unirnos. Cristo es Dios, son tres, son uno. Hay muchos versículos en la Biblia con los que usted puede fundamentar la Trinidad y hay versículos que fundamentan que Dios es uno solo. ¿Para qué peleamos por eso? Y hay otro concepto, tales como la adventista, guardar el sábado. Si usted quiere guardar el sábado, guárdelo. ¿Cuál es el problema? Pero sin embargo se dan duro entre los adventistas y los pentecostales y los trinitarios por guardar el sábado. Le dice que son judíos a los adventistas porque guardan el sábado. Y los adventistas le dicen que tienen el sello de la marca los que guardan el domingo. Hermanos con hermanos tirándose, señales del fin. Cristo no nos ha llamado a eso, está peleando por esas tonterías, por así decirlo. Miremos el fondo es que nosotros vivamos una vida conforme a su palabra. Si usted quiere guardar el sábado, guárdelo. Si usted cree que Dios son tres, está bien. Si usted cree que Dios es uno, está bien. Lo importante es que usted obedezca la palabra, no lo que otros piensen. Si usted quiere comer carne de cerdo, cómala. Si no quiere comerla, no la coma. Eso no le va a hacer perder la santidad. Pero cómo se ven los cristianos entre ellos mismos tirándose. Porque come sangre de cerdo, porque no come sangre de cerdo, en fin. Porque la comida es mala, que determinados alimentos. Otros prohibirán casarse. Vemos doctrinas que prohíben a los líderes de la iglesia casarse. Eso lo dice la Biblia, prohibirán casarse. Entonces, cuando Cristo vino a unirnos, no a separarnos. Entre los mismos cristianos hay rencores entre los hermanos. El mismo Jesús lo dijo, ¿verdad? Cuando estaba comiendo, estaba en la Santa Cena, reunido, uno de ustedes me va a entregar. Un mismo de lo que estaba con ellos. ¿Por qué? Porque no se había arrepentido, vivía en pecado. Sigue diciendo el verso 11 del capítulo 24 de Mateo que estamos estudiando. Y dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y esos falsos profetas son basados en las falsas enseñanzas, en las falsas doctrinas y en la doctrina de los rumores de guerra y de peste. Y entonces empiezan a vaticinar de que habrá guerra entre nación. Cuidado, pueblo cristiano, que viene la guerra, cuidado. Y le empiezan a meter un temor a la gente y dejan la gente de poner los ojos en Cristo para poner los ojos en la guerra. Cuando Cristo vino a darnos paz para que no tengamos miedo. ¿Por qué tiene miedo de una guerra? Si usted tiene miedo de una guerra es porque ha quitado la mirada de Cristo, ¿o no? Entonces no tenemos que tener miedo a eso. ¿Qué es? La Biblia nos habla de profetas y de falsos profetas. ¿Quiénes son los verdaderos profetas? La misma Biblia nos lo dice. Efesios 2:20, por favor me acompaña. ¿Quiénes son los verdaderos profetas? Efesios capítulo 2, verso 20. Nos dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, ¿quiénes eran esos apóstoles y profetas? Los apóstoles y profetas bíblicos, con los que establecieron el fundamento de la doctrina cristiana, siendo Jesucristo la principal piedra de todo el andamiaje teórico cristiano. Amén. Ahora, los falsos profetas se fundamentan en un versículo bíblico. ¿Usted sabía eso? Miremos cuál es el que utilizan los falsos profetas. Efesios capítulo 4, verso 11. Para fundamentar de que los falsos profetas es legal o es escritural que ellos funcionen en la actualidad, que hay profetas. Efesios 4, 11 dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Como el cuerpo de Cristo aún no está edificado, obviamente entonces se necesitan pastores, se necesitan profetas, se necesitan apóstoles para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Está edificado el cuerpo de Cristo completamente? No. Entonces la respuesta es porque hay necesario que necesitan profetas y apóstoles en la actualidad. Eso es antibíblico. ¿Por qué? Porque Efesios 2:20 nos está hablando del fundamento, la estructura, el cimiento. Y cuando hablamos de Efesios 4:11, ya está viendo el edificio levantado sobre el fundamento, que son los apóstoles, profetas, y todo Jesucristo la piedra del ángulo. Pero los apóstoles y profetas en la actualidad son falsos. El último profeta que está en la Biblia fue Juan el Bautista, porque todos los profetas apuntaban a mostrar a Cristo. Y el último que lo señaló y dijo, he ahí el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Jesucristo, ¿quién fue? Juan el Bautista, el último profeta. Y el último de los apóstoles, el apóstol Pablo. Él mismo decía, yo como el último, como un abortivo, no hay más. Es más,
La Nueva Jerusalén está erigida sobre 12 columnas y cada columna tiene el nombre de cada uno de los apóstoles. ¿Dónde están los otros apóstoles en la actualidad? Señales del fin. Amén. Entonces, tenemos que estar apercibidos de esa falsa doctrina. Entonces, y sigue diciendo el verso 12 del capítulo 24 de Mateo. Mire lo que sigue, para ver dónde vamos a llegar. Mire la enseñanza grande que viene aquí. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea, esa falta de amor, esa tibieza espiritual, nos va a llegar a, ¿qué? A perder la visión sobre de poner la mirada en Cristo. Esa tibieza espiritual. Y ya en Apocalipsis se había dicho, por cuanto eres tibio y no caliente ni frío, te vomitaré de mi boca. O sea, hacíamos parte del cuerpo de Cristo, pero como nos enfriamos y nos dejamos enfriar por esos rumores de guerra, por esos cambios de verdad, mirando a otros falsos cristos, o esos acosos del mundo, o los rencores entre hermanos, nos va a llevar una tibieza espiritual y Cristo nos va a vomitar de su boca. ¿Cuál es la tibieza espiritual de un cristiano? ¿Dónde la podemos reflejar? Cuando un cristiano tiene amor para con los hermanos, tiene amor con respecto a las personas que no conocen de la palabra, para predicarle. Hay tibieza. Se puede congregar, puede leer la Biblia, pero no predica. Ahí es tibio espiritualmente. El Señor nos quiere caliente. Cuando usted tiene amor por la palabra de Dios, amor por Dios, amor por hablar con Dios, quiere llevar más personas a los pies de Cristo. Y eso es estar caliente en la palabra de Dios. Entonces tenemos que buscar estar caliente, traer personas para Cristo. Si usted no le puede predicar, tráigalo acá, que acá le predicamos. El Señor quiere que nos metamos, que seamos calientes y no fríos, y no tibios, mucho menos, porque nos va a vomitar de su boca. Y entonces cuando dice el verso 13 que estamos leyendo ahora, dice, mas el que persevera hasta el fin será salvo. O sea, el que no está pendiente de esa falsa doctrina, ¿será salvo de qué? De no contaminarse de una falsa doctrina. Aquí no está hablando de salvación del lago de fuego, ni del infierno, ni de perder la salvación. Amén. Dice, mas el que persevera hasta el fin será salvo. ¿Salvo de qué? De no caer en una falsa doctrina. ¿Falso de qué? De no estar escuchando lo que dicen los falsos apóstoles, lo que dicen los falsos cristos. Será salvo de conservar la doctrina cristiana. No está hablando de la salvación del alma. Entonces, este versículo cuando dice, el que persevera hasta el fin será salvo, no está hablando de la salvación del alma como tal, de ir al lago de fuego, de no ir al lago de fuego. Está hablando de salvo de su doctrina, de mantenerse en unidad con Cristo, de estar con la mirada puesta en Cristo, de no extraviarse del camino, salvo de no desviarse, de no mirar a la izquierda ni a la derecha, de mantenerse con la mirada en Cristo, a pesar de que las falsas enseñanzas estén purulando, estén abundando en nuestro medio. Entonces, cuando nosotros perseveramos hasta el fin, confiando, mirando a Cristo, avanzaremos y venceremos la falsa doctrina, las falsas enseñanzas. Eso es lo que está hablando la palabra de Dios. Pero para vencer las falsas enseñanzas tenemos que siempre estar pensando espiritualmente, no pensando en lo físico. Ay, qué rumores de guerra, qué esto, qué mira, señales del fin. No, miren lo espiritual, lo más importante es la salvación del alma. No confiemos en lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Porque nosotros, cuando creemos en Cristo, vivimos tranquilos, dormimos tranquilos. Caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Confiando en Cristo. Miremos lo que nos dice al respecto Filipenses capítulo 3, verso 18. Dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz, el fin del cual será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Cuando nosotros pensamos en lo terrenal, estamos viendo nada más las cosas que suceden a nuestro alrededor, nos estamos desviando. Siempre pensemos en lo espiritual, lo que el Señor quiere. Siempre con la mirada puesta en Cristo, confiando siempre en Él, que si nosotros estamos haciendo la voluntad de Él, pueden caer 1000 y 10.000 a nuestra diestra, que a nuestro lado no llegarán. Y Hebreos 10:39, mire que hay una gran promesa aquí, ¿eh? Hebreos 10:39. Para los que no quitan la mirada de Cristo, esta promesa es importante que la tengamos en cuenta para los que no quitan la mirada de Cristo. Dice, pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No solamente la nuestra, sino la de los que nos escuchan, los que le llevamos la palabra,
Le damos paz a través de la palabra de Dios, porque quien da paz es Cristo. Y cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, estamos llevando la paz de Cristo, no la paz nuestra, sino la paz de Cristo. Entonces, cuando la Biblia nos está hablando, el que persevera hasta el fin será salvo de no desviar su camino. No está hablando de la salvación del alma. Está hablando de mantenerse con la mirada puesta en Cristo. Y el verso 14 del capítulo 24 nos dice, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Quieres saber cuándo viene el fin del mundo? Cuando el evangelio se ha predicado a todo el mundo. Pero la pregunta es, ¿el evangelio ha sido predicado a todo el mundo? La respuesta es no. Está por ahora no es el fin del mundo. Puede haber guerra, puede haber peste, puede haber pestilencia, puede haber lo que usted quiera, todavía no es el fin del mundo. Pueden venir falsos profetas, puede venir todo lo que quiera, todavía no es el fin del mundo. Entonces, apercibamos, hermano, y siempre pensemos en lo espiritual, no en lo material. No miremos las circunstancias externas, miremos lo que Dios quiere de nosotros, que nunca quitemos la mirada de Él. Que si estamos pasando por un problema, con la mirada puesta en Él, se lo presentemos a Él en todo momento, sin importar lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Más el que persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿Salvo de qué? Vea, salvo de andar en angustia, salvo de andar pensando en cosas que no son espirituales, salvo de no estar pensando cosas que no son edificantes, salvo de no quitar la mirada de Cristo. Entonces, la palabra nos enseña que tenemos que estar cuidados, tenemos que tener mucho cuidado con las falsas doctrinas. Entonces, de lo que aquí se desprende, que el cristianismo no es una religión, es la relación amorosa más bonita que usted puede tener con Dios. ¿Amén? Entonces, el cristianismo no tiene usted que dejar nada. Muchas personas piensan, no, yo no me vuelvo cristiano porque tengo que dejar de tomar, tengo que dejar de fumar, no tiene que dejar nada. Lo único que tiene que hacer es que todo lo que vaya a hacer, presénteselo a Dios antes. ¿Tiene ganas de fumar? Presénteselo a Él. Y, Señor, te van a fumar, sé que eso es malo para mi organismo, ayúdame a dejarlo. Y el Señor le dará la fortaleza para irlo dejando. Es una relación personal con Dios. Por eso dice el Salmo, Jehová es mi pastor, no dice nuestro pastor, es mi pastor, porque es una relación de Él conmigo y yo con Él, personal. El trato que tiene Dios conmigo no es igual al trato que tiene Dios con usted. No es que sea mejor, no, que es diferente a cada uno de nosotros. El trato que Dios tenía con David era el trato diferente que tenía Dios con Jonathan, y así sucesivamente. Cada uno tiene una relación personal, individual, independiente, diferente a la que tiene otra persona con Dios. Entonces, lo importante es que nosotros tenemos apercibido de toda la falsa doctrina. Hay otra falsa doctrina que se ha metido también sobre si un cristiano puede perder la salvación y tiene fundamento bíblico. Por eso es que está apercibido. O sea, pues cuando dice la palabra de Dios, que el que persevera hasta el fin será salvo. Vean, la mayor salvación que nosotros podemos tener es estar salvo del Dios Mamón. ¿Qué es el Dios Mamón? El Dios de la riqueza. Muchas personas ponen la mirada en la riqueza y se desvían de la palabra. Inclusive hasta muchos ministros, al poner la mirada en la riqueza y quieren sacarle el dinero a las ovejas, terminan tergiversando la palabra. Todo por amor a la riqueza. Entonces, si nosotros nos metemos con la mirada puesta en Cristo, vamos a mantenernos salvos de desviar de terminar en una falsa doctrina. ¿Y cuál es la falsa doctrina? Toda que vaya contra la palabra de Dios. Aunque falsas doctrinas se fundamenten en la palabra, obviamente sacando versículos fuera de contexto, como decir el que persevera hasta el fin será salvo. Y de aquí sacan la doctrina de que la salvación se puede perder. Vea, cuando usted es salvo, cuando usted ha recibido a Cristo en su corazón, todo lo hace por amor a Él. Y por amor a Él usted va a hacer cosas inmundicias que usted estaba haciendo antes. No. Y si usted las hace es porque usted no ha nacido de nuevo. Ahora, miremos el caso del hijo pródigo. El hijo pródigo es el caso de un cristiano que vive a expensas de su padre. En todo momento estaba viviendo con su padre. ¿Y qué pasó? Que llegó un momento en que dijo, no, yo me quiero ir de aquí, ya no quiero las bendiciones más de papá. Dame todas las bendiciones. Y se va con las bendiciones del papá y se va a despilfarrarlas. Empieza a pecar voluntariamente. Voluntariamente. Diferente a lo que un cristiano cuando está agarrado del Señor, que puede pecar involuntariamente. Este lo hizo adrede, se fue para el mundo. ¿Qué dijo el padre? Este hijo mío muerto era.
sea, para el padre había muerto. Tan es así que él no fue a buscarlo. Ni mandó a nadie que lo fuera a buscar. Lo dejó, vete. Esperándolo todos los días, siempre separado y miraba a la lejanía esperando al hijo. Pero nunca perdí la esperanza de verlo. Pero no dependía de él. Ya él había conocido los deleites de estar con el padre. Ahora, la pregunta es, este hijo había nacido una vez, nosotros no podemos nacer dos veces. ¿Cómo hace esa persona para recuperar la salvación? Conforme a la palabra de Dios, este hijo, sabemos que él vino otra vez a la casa del Padre, pero ¿cómo puede venir si la salvación, el nacimiento es una sola vez? La pregunta, ¿verdad? Queda en el aire. Fácil. Como una persona puede nacer una sola vez y esa persona había muerto, y el muerto espiritual no puede volver a nacer. ¿Le toca qué? Resucitar, con base en la palabra que él ya tenía. Él con un momento de lucidez se acordó de la palabra de Dios, irá a la casa de mi padre, o sea, y en ese momento de lucidez resucitó por medio de la palabra y volvió otra vez al seno de su padre. Volveré a la casa de mi padre y que me trate como un peón, que me trate como un empleado, que me trate como quiera, pero yo quiero volver a la casa de mi padre. Y cuando el padre lo veía llegar, no le dijo, deja bañarte, está sucio, no, corrió y se le prendió del cuello enseguida. Entonces, eso es lo importante que tenemos que tener en cuenta. Ese joven, podríamos decir, perdió la salvación. Bueno, ahí lo dejamos en el tintero y sigamos estudiando sobre ese tema. Hay mucho que cortar en ese tema. Él volvió a retomar la salvación porque resucitó conforme a la palabra. La palabra hizo la mella en él, floreció, creció en el momento indicado y volvió otra vez al seno de su padre. Y eso le puede pasar a cualquiera, Ahora, un cristiano que está a la luz del Padre, está bajo la cobertura del Padre, y peca involuntariamente, un momento le dio de rabia, un momento de sosiego, hizo algo indebido, dice la palabra de Dios, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo. ¿Sí? Pero si la persona peca voluntariamente, planea todo y vuelve y lo hace, y vuelve el día siguiente y lo hace, ahí ya Cristo no es abogado de él. Porque ya lo está haciendo voluntariamente. Mira, la persona que peca voluntariamente, ya no hay más redención para ella, porque Cristo murió una sola vez por todos los pecados, no murió dos veces. Le toca a la persona resucitar conforme a la palabra, como le pasó al hijo pródigo. Entonces, más puntos para hablar sobre la salvación. Cada uno vaya tomando sus propias decisiones y vamos a seguir con este tema de la salvación, que es muy interesante, que hay mucha tela que cortar y muchos versículos que fundamentan una doctrina y fundamentan la otra.